de Dios. Al hermano Esquivel, pero guarde silencio. Vamos a dejar que Dios hable a través de su palabra. Salmo 27.1, hermanos, por favor. Si les pidiera de favor que si tienen Biblia en su teléfono la pudieran abrir ahí, y si no, pues ahí ayúdenos a compartir la escritura, porque vamos a leer la Biblia, unos cuantos versículos, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros verifiquemos que lo que se predica esté ahí escrito. ¿Listos? ¿Listos, hermanos? Amén. Eso, amén. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vamos a tomar nuestro lugar, hermanos. Ya Francisco oró, vamos a aprovechar el tiempo para no hacer muy largo el asunto aquí. Y el título de este mensaje es: la prosperidad viene de Jehová. ¿De quién viene la prosperidad? De Jehová. ¿De Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento así le llamaban. Él vino y se encarnó. Él es el mismo que Jesús, ¿no es así? Amén. Nosotros en esta iglesia creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Entonces Jehová es Dios, Jesús es Dios. Amén. Y a Él le damos la gloria y la honra. Amén. Cuando viene la palabra prosperidad, ¿qué se le viene a la mente a ustedes, hermanos? ¿Qué se les podría venir a la mente cuando dice la palabra prosperidad? La palabra prosperidad en el original hebreo, este pasaje que estoy leyendo se escribió en hebreo. Entonces por eso busqué la definición. Y el título pues se llama La prosperidad viene de Jehová. Tenemos que saber qué es la prosperidad. Y hay unos sinónimos ahí en una concordancia Strong, si ustedes la quieren buscar, ahí está en internet. Concordancia Strong, es gratis. Ahí te definen las palabras, los sinónimos de las palabras. Y encontré que la palabra prosperidad tiene que ver con abundancia, tiene que ver con descanso, tiene que ver con paz y bendición. Abundancia, paz y bendición. ¿Verdad que no todo es prosperidad? Luego vamos a transformarnos a lo material, ¿verdad? Tiene varias definiciones. El Salmo 127 que vamos a leer, que vamos a estudiar, que vamos a predicar, habla de la familia y de los hijos. ¿De quién habla? Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces los hebreos, cuando hablaban de casa, se referían también a la familia, al hogar, ¿verdad? Los que conforman una casa. Podemos decir que este es un templo, pero los que lo conformamos, los que le damos vida, pues somos nosotros, los humanos. Entonces, cuando el rey David escribe este salmo, que cree que fue que lo escribió a Salomón, y luego otros dicen que no, que fue Salomón, pero que fue un consejo de David, entonces Salomón lo escribió. Cualquiera que haya sido la situación, el asunto es que el salmo lo escribió Salomón, David se lo pasó a él lo escribió, o quizás Salomón lo escribió, pero habla de la familia, de los hijos. Entonces, una familia próspera tiene abundancia de descanso, paz y bendición, y esto solamente viene de Jehová. Porque así, este título se lo robé al encabezado de la Biblia, su encabezado en la Reina Valera 1960. El título que está arriba dice: la prosperidad viene de Jehová, entonces yo lo extraje de ahí. El Salmo 127.1 dice: si Jehová, a ver, repitan conmigo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo me hice una pregunta: si este salmo lo escribió David, o David se lo pasó a Salomón, o si lo escribió Salomón, yo me pregunté, ¿el escritor, sea David o Salomón, vivió realmente lo que escribió? Yo sé que estoy enfrente de personas que conocen mucho de la Biblia, ¿verdad? Algunos conocen mucho, otros poco. Pero yo me hice esa pregunta y dije: voy a hacerle un trasfondo al rey David y se las voy a pasar en un minuto. Sabemos quién es David, se nos ha predicado infinidad de veces. David fue un rey escogido por Dios en los tiempos del Antiguo Testamento en la Biblia. Fue un guerrero poderoso, un hombre que fue llamado a la edad de entre 14 a 17 años, después de haber estado atrás cuidando las ovejas de su padre. Él era el menor de 7 hermanos, él fue menospreciado. Pero cuando Dios lo llamó, dice la Biblia que derramaron aceite sobre su cabeza. El profeta Samuel lo llamó, entonces lo ungió como un rey. Y este jovencito se paró enfrente de un batallón, de un ejército, y un gigante que desafiaba al pueblo de Israel quedó avergonzado
por un jovencito que lo derribó. Entonces, este jovencito llamado David fue un guerrero poderoso, después tomó el reinado y fue un líder exitoso, fue un líder que dirigió multitudes, miles de personas. Era un rey que tenía autoridad sobre muchos soldados, era un rey que ya había matado a un gigante en su juventud, era un hombre que organizaba los ejércitos para las batallas, era un hombre poderoso, un guerrero, un líder con mucho éxito. Pero este rey poderoso fracasó en su vida familiar. Mató gigantes, pero perdió batallas familiares que le trajeron mucho dolor. Una de las cosas que David sufrió por haber desobedecido a Dios fue que Joab, uno de sus mejores guerreros y soldados de sus ejércitos, en una ocasión cuando su hijo se le rebeló, David mandó a sus ejércitos a pelear en contra de personas donde andaba su hijo, que se le había rebelado. Y cuando su hijo andaba ahí entre la guerra, dice que andaba en una mula y andando entre los montes y todas esas cosas, dice que cuando iba huyendo de los guerreros de David, su cabello se le quedó enredado en una encina y quedó colgado. David había dado la orden de que no lo mataran a él. Sin embargo, Joab, uno de sus mejores guerreros, le dijo uno a Joab: sabes, Salomón está colgado en una encina y está ahí listo para matarlo. Y le dijo Joab: ¿por qué no lo mataste? Dijo: porque el rey dio la orden de que no se le diera muerte. Entonces Joab, el mejor guerrero de David, agarró 3 lanzas y fue y lo atravesó. Y dicen que cuando David se dio cuenta, lloró a gritos de dolor, porque su mejor amigo, su mejor guerrero, le había dado muerte a su propio hijo. Esa es una de las consecuencias que David tuvo por desobedecer a Dios. Otra de las consecuencias que este rey que escribió este salmo pasó por la desobediencia fue que Amnón, uno de sus hijos, hermano de Absalón, porque David tuvo muchas mujeres, este hombre abusó de su propia, o sea, de su media hermana, de sangre. Absalón le dio muerte a Amnón. Y todo esto vino a consecuencia de este guerrero que les estoy predicando, poderoso, que no supo cómo dirigir a su familia. Estamos hablando de la familia. ¿Por qué le vino todo esto a David? Por la desobediencia a los mandatos de Dios. Entre muchos de los pecados que podemos mencionar de David, el primero es la pereza espiritual. Él se descuidó espiritualmente, él era el líder de su familia, y por haberse descuidado, cuando sus guerreros fueron a pelear, él se quedó en el terrado y se paseaba viendo, ya les había dicho anteriormente, a una mujer desnuda, fue y la trajo, y ustedes ya saben porque ya se los había comentado. Simplemente se los traigo aquí porque esto es el trasfondo de lo que estoy leyendo. Pero él tuvo pereza espiritual, codicia, homicidio, adulterio, traición y orgullo. Y no de orgullo se le subió lo a David y él dijo: no, tráiganme a esa mujer, y ustedes ya saben el resto. Entonces, si este guerrero poderoso tuvo esos fracasos familiares, ¿cómo es que escribe este salmo? Pero es raro lo que les voy a decir, pero a veces podemos dar consejos de nuestras propias derrotas. ¿Cierto o no es cierto? O sea, a veces en el amor que le tenemos a los nuestros, les podemos dar consejos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, de nuestros propios fracasos que pueden ser edificantes. Entonces David, con eso en mente, le escribe este salmo o le da este consejo a Salomón. Y es como cuando tú le dices a tu hijo: mira, hijo, estudia porque necesitas estudiar para prepararte en la vida. ¿Sí? Es como cuando tú le dices a tu hijo: no te juntes con ese tipo de gente. Le estás dejando un mandato, le estás aconsejando. ¿Por qué? Porque tú ya viniste de ahí donde te engañaron allá afuera, ¿verdad? Donde anduviste en las drogas, en el alcohol, donde estuviste perdido, y eso no te trajo buenas consecuencias, ¿no es así? Entonces, con eso en mente es que David le está escribiendo a su hijo Salomón. El consejo, hermanos, en otras palabras, es el que le da David a Salomón: si Jehová no edificare tu casa, tu familia, en vano trabajan los edificadores.
Tú puedes tener éxito en muchas cosas, puedes ser un gran empresario, puedes ser un gran maestro, puedes estar preparado académicamente, puedes tener la mejor educación, puedes haber estudiado en Harvard, en el mejor colegio de esta tierra, pero si Jehová no está en tu familia, dice la Biblia, no lo digo yo, que en vano trabajan los edificadores. Si su palabra no está, hermanos, en medio de nosotros, y nosotros no la estamos poniendo por obra, va a ser un fracaso. Como te digo, puedes triunfar en muchas cosas. Puedes triunfar, ser un gran hombre, pero si tu casa no es edificada por Jehová, dice la Biblia que en vano trabajan los que la edifican. Si en algún área de nuestra vida tenemos a Dios y a su palabra en poco, en vano trabajaremos en tratar de edificar la familia. Y nosotros sufriremos las consecuencias de nuestros propios errores. O sea, hay consecuencias. Hay consecuencias. Sin Dios y su palabra es imposible edificar la familia. A ver, digan, sin Dios y su palabra es imposible edificar a la familia. Estamos viviendo tiempos de una guerra espiritual afuera muy fuertes. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros cuñados están siendo atraídos por el mundo de afuera, ¿cierto? Entonces necesitamos nosotros meternos con el Señor para poder nosotros llevar a cabo esta obra que estamos tratando de hacer. Nuestras familias han sido afectadas negativamente por nuestro trasfondo familiar. Les explico. Yo y mi hijo estamos trabajando como mecánicos. Se le puede llamar como mecánicos. Sí se le puede llamar mecánico a alguien que quita motores, ¿no? A lo mejor me estoy parando mucho el cuello, ¿no? Quitamos motores, vendemos partes, llantas. Y ayer estaba pensando, y estuve buscando unas fotos de mi papá de hace 35 años atrás. Y las encontré ahí en Facebook, ya que en Facebook todo se halla. Busqué a mi primo, a mi tío, a mi hermana. Así me fui hasta que encontré a mi descendencia y a mi padre. Ya lo vi, me dio nostalgia, quise llorar. Pero de repente yo estoy ahí trabajando y me caí el 20 de que mi papá también era mecánico. Y dije, ay, él murió cuando yo tenía 8 años. Entonces yo sí me acuerdo de haberlo visto todo manchado de grasa, de llegar con su caguama, esas cartablancas, de sentarse y comerse una chuletota así casi quemada con verdura y limón y arroz mexicano y chiles toreados. Y dije, a lo mejor eso en mi subconsciente se me quedó grabado y se volvió una repetición, y ahora yo estoy aquí también trabajando como era mi papá mecánico. ¿Puedo ser así? Puede ser que sí, ¿verdad? Y eso es bueno, ¿eh? Es bueno cuando heredamos algo bueno de los padres, es bueno. Pero también me acuerdo que heredé cosas que él no hacía bien y que yo las heredé. Por ejemplo, él era una persona borracha que le dio cáncer pulmonar a la edad de 39 años, y le dio un cáncer pulmonar por tanto cigarro. Y yo me acuerdo muy bien que él empezaba a tirar flemas cuando tosía, y para no ser la historia tan larga, para meternos a la palabra, mi padre murió. Y a la edad de 30 años también estuve en un hospital, y también iba a morir por una enfermedad en el páncreas por causa del alcohol, y era como un ciclo que se venía repitiendo. Entonces hay cosas que heredamos de nuestros padres que son buenas, pero hay otras, hermanos, que se tienen que ir. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Me acuerdo retratos, flachazos, que él maltrataba a mi mamá. Y cuando él maltrataba a mi mamá, yo salía corriendo de miedo porque se oían los sartenazos y los cacerolazos. Él era un hombre que se decía ser muy macho, y llegaba con mi tío, esposo de mis tías, y él llegaba y a mi mamá le tronaba los dedos y le decía, ahorita le tienes que servir a los que vienen conmigo, y le empezaba a recordar el 10 de mayo y todo lo que lleva todo ese 10 de mayo, ¿verdad? La golpeaba, la maltrataba, la humillaba. Y resulta que cuando yo crecí, yo también maltraté a mi esposa. La trataba mal.
Él murió de ese cáncer terminal y yo también iba a morir. Gracias a Dios que llegó Jesús y me cambió la vida y me tuvo misericordia. Hermanos, hay familias sufriendo a causa de que en el pasado Dios no fue quien edificó la casa de la familia. Y muchos también cristianos necesitamos dejarle a Dios edificar. ¿Cómo podemos dejarle a Dios edificar? Obedeciendo su palabra. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hay hogares aparentemente felices viviendo una vida miserable. Se lo repito de nuevo. Hay hogares aparentemente felices viviendo una vida miserable. Hombres golpeando a las mujeres y mujeres golpeando a los hombres. Hombres golpeados físicamente y más que golpeados físicamente, golpeados moralmente, una autoestima tirada en el suelo y pisoteada por una mujer malvada que lo golpea, lo insulta, lo menosprecia. ¿Y saben por qué? Porque hay trasfondos familiares que se vienen heredando. Y a veces, hermanos, yo veo publicaciones, ¿verdad? Sin la intención de ofender a nadie, hermanos. Yo veo publicaciones de gente que yo conozco su trasfondo y los veo tirándose fotos y el hombre chuleando a la esposa y la esposa al hombre, pero realmente de repente sale con que están pasando momentos difíciles y el diablo tiene la casa en un caos, hermanos. Porque Jehová no es el que está edificando. Esposos hundidos en la inseguridad, en los celos diabólicos. Yo era una persona celosa que mi esposa no podía voltear a ver a nadie porque de volar le torcía la mano, la golpeaba, la abusaba, porque en mí había visto retratos de mi padre en mi niñez que yo fui acumulando y repetitivamente se fueron duplicando. Inseguridades, miedos, temores, celos, contiendas en mi vida. Hay familias destruidas por el alcoholismo. Hay familias destruidas por el alcohol. Hablaba con una persona sin decir nombre hace unos días atrás y le decía que a mí me había venido esta enfermedad por el alcohol y ella me decía, no, pues que yo no tomo como tú tomas porque esos son borrachos. Un borracho es el que depende del alcohol para estar feliz. Una persona que ama a Dios y que su palabra, Dios guía a través de su palabra, es una persona que puede estar con su esposa, su esposo abrazado sin la necesidad de nada. El homosexualismo, el lesbianismo muchas veces es la ramificación de desórdenes familiares porque Jehová no edificó y somos víctimas muchos de ese tipo de cosas. Ahorita está pesado el homosexualismo y el lesbianismo, está todo lo que da. Y si tú te pones a estudiar, te voy a recomendar a un psicólogo cristiano que se llama James Dobson. Puedes apuntar, James Dobson. Este hombre es un capellán en las prisiones y estudia la mente y la conducta de los criminales, y muchos de ellos, de los criminales, dicen que ellos están parados ahí haciendo cadenas perpetuas porque no tuvieron un papá que les marcara un alto. Muchos prisioneros le cuentan a él que ellos empezaron a meterse al crimen porque no hubo un papá que ejerciera una autoridad en la casa. Y ahora son víctimas de un padre que todo les consoló. Hace poquito tuve una conversación, hace unos meses, con una persona de mi familia y me dijo, tú ya no eres como antes. Le dije, ¿cómo era antes? Pues a este o aquel sí lo solapaste y a mí no me quieres ayudar. Está viviendo una vida desordenada. Y ciertamente es cierto lo que me está diciendo, porque yo quise actuar con una persona de una manera que no está en la Biblia, y ahora esa persona se le metió que yo tengo que ser igual que antes. Le dije, tú tienes razón en cierta parte, pero ya Dios iluminó mi vida y tú necesitas disciplina, tú necesitas crecer y necesitas saber que la vida no es color de rosa y que tú tienes que trabajar por lo que quieres y que tienes que ser responsable de tus propios errores. La Biblia me dice eso. Pero yo no lo sabía, y cuando esta gente se empezó a portar mal, yo los quería comprar con regalos. Se portaban mal y yo decía, para que vengan a casa les voy a traer regalos, les voy a premiar. Entonces les confundí la mente, pero ya Dios está iluminando mi vida. Ahorita hay mucho lesbianismo, hermanos, volviendo a lo que les estoy diciendo, y hay gente, jóvenes en las mismas iglesias que están siendo confundidos. Pero ese lesbianismo y esa homosexualidad son ramificaciones de conductas familiares que uno tiene que tener cuidado. James Dobson dice que muchas de las personas que él ha estudiado, homosexuales que crecieron en la iglesia, fue porque no tuvieron
un padre o una madre o vieron cosas en el hogar que les afectaron mentalmente. Hay personas en la familia que yo conozco, de mi familia, sin de ya de otros lugares, de por allá por Fresno, familiares de mi esposa, conocidos míos, que ahora ellos están en otro ambiente. Y les preguntas por qué. Hay unos en las drogas. Y yo me acuerdo y me remonto cuando conocí a mi esposa, y todo eso que yo estoy viendo que está dando su ramificación fue producto de lo que ellos vivieron en la casa. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Porque Dios no gobierna la casa. Porque todo lo que tú hagas, por más pequeño que parezca, te va a traer una ramificación a los tuyos, a los que tú dices amar. Porque Jehová no es el que está edificando la casa. Muchos no tuvieron una figura paternal a quien seguirle los pasos, en este caso yo. Otros vieron a su madre estar con otro hombre y con otro, y ahora siguen su ejemplo. Muchos de los que estamos en el cristianismo fuimos muy mujeriegos, ¿no? Y ahora vemos y decimos, esto se tiene que ir. Dios ya nos iluminó y tenemos que marcar la pauta y el paso de lo que estamos viviendo. El diablo nos cegó y nos engañó a muchos de nosotros en nuestro trasfondo familiar, hermanos, pero ya llegó la luz de Cristo. Dale un aplauso a Dios, ya tienes una Biblia en tu casa. Todas esas conductas, esas cosas que tú estés viviendo en tu casa se tienen que ir en el nombre de Jesús. Tienes que tener la valentía, hermano, de seguir los pasos del maestro y agarrar su palabra y poder ponerte en la brecha por tus hijos. Ahora ya no tenemos en la ignorancia, ¿verdad que ya no estamos ignorantes? Ahora tenemos una Biblia. Agárrate una pluma o tu teléfono y te voy a dar unos pasajes bíblicos en donde Dios marca un orden familiar para edificar una casa. Efesios 5:22. Escuchen. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué es lo que deben estar las esposas, hermanos? ¿Varones? Dice la Biblia que ellas deben obedecernos a nosotros. Sí, ¿verdad? Un aplauso a Dios, los varones, a ver. Todos los varones, un aplauso a Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas los ten a sus maridos en todo. ¿No van a apuntar el texto? Apúntenlo. O como que les sabe la verdad. Y los hombres, ¿verdad? Ay, tienes que obedecerme, vieja, ¿ya ves? Y dice, ahí dice. Amén. A ver, usted puede, ahí dice. Si está escrito ahí, pues ahí, así debe de ser. Pero, ¿cómo podrá una mujer obedecer a su marido en todo si éste no conoce ni obedece a Dios? Aleluya. ¿Cómo? Obedecer a un hombre que no conoce a Dios, que no conoce el GPS, a dónde está y a dónde va, es un peligro. Porque la Biblia dice que en todo, siempre y cuando no viole los preceptos de Dios y los mandamientos. ¿Los conoces todos? Ahí está la Biblia. Es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario esforzarnos por ponerla por práctica. Los varones, siendo las cabezas del hogar, tienen que tener un conocimiento bíblico. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Realmente creen en Dios? A ver, levanten la mano todos los que creen en Dios. ¿Por qué creen en Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia, el salmista, dice salmista. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú miras al cielo y dices, wow, existe Dios, está chulo el cielo. Lo pintó de color azul para ti. Para que cada mañana te levantes y digas, wow, Señor, mira, lo pudiste haber pintado gris, pero tienes buen gusto, lo pintaste azul. Besito a Dios. Tú vas caminando por la calle y miras a una ardilla y no le miras la cola toda triste, la miras esponjada. Y el sol cuando está allá en el horizonte va. Y todas las grandezas del gran Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos, porque las cosas visibles, su eterno poder y deidad son manifiestas por las cosas que vemos. Así que no tienen excusa. ¿Verdad que todos creemos en Dios? Entonces esta palabra, creemos en Dios por la palabra de Dios, por la Biblia. Les voy a dar otra palabra, Efesios 5:25. Maridos, a ver, ¿dónde están los maridos? Amén. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte.
Lo clavaron en una cruz, lo perforaron de las manos y le traspasaron una lanza desde de este lado derecho hasta el lado izquierdo, donde le rompieron una tela que se llama el pericardio, y cuando le traspasaron la lanza, dicen que el corazón le explotó. Por amor a nosotros, así amó Cristo a cada uno de los que conformamos la iglesia. Y dice el Señor en su palabra: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Denle un aplauso a las mujeres, a Dios. Ay, eterno Rey, tenemos que amarlas, a irle pedir perdón a Dios, porque a veces también se me suben los Esquivel. Yo me apellido Esquivel, a veces me creo muy. Anoche regañó a mi esposa. Yo la regañé, enojado, porque a veces me brotan, iba a decir la naquez, pero no, me brotan los Esquivel. Me quiere brotar los Esquivel y la palabra me dice: sujeta, pillito, por acá es el rumbo. Y en la mañana, Señor, perdóname porque lo ofendí. Y voy a predicar, Señor, y tengo que pedir perdón a mi esposa. Primera de Pedro 3:7, ¿están apuntando? Maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La mujer es frágil. ¿Sí te has fijado en eso? Que si le dices una palabra la hace llorar de verdad. Si no la llevas a comer al restaurante, ¿ya le gusta? Dando honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Si no te está escuchando Dios, algo está pasando. Tienes que amar a la mujer como a vaso frágil. A mí no se me enseñó eso. Mi papá era amigo de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Bien machote el hombre. Y ahora me dice Dios: cálmate, tú tienes que amar a tu esposa como vaso frágil. Ahorita de premio, te voy a llevar al cheesecake, o al BJ's, o al Texas Roll. Aleluya. Esto es esencial, hermanos. Casi hago concluir, no se me desesperen. Esto es esencial para que Jehová edifique la casa. Escuchen, Gálatas 5:22. Si queremos que Jehová empiece a trabajar, tenemos que poner esto por práctica. Gálatas 5:22, hablando de yo y mi esposa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De eso es lo que yo carezco. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? A ver, dígame uno por allá. El fruto del Espíritu es gozo, paz, bondad, templanza, paciencia. ¿Cuál paciencia? Si soy bien enojón. Entonces Dios me está hablando a mí también, ¿verdad? Tengo que luchar con eso. Tengo que meter esto. Aquí hay muchas cosas de las cuales yo carezco. Y tengo que pedirle perdón a Dios esta tarde y decirle: Señor, cámbiame. Es un cambio, no es fácil un cambio, ¿ven? Jehová quiere trabajar, pero el cambio no es mágico. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Todos hemos cometido errores por ignorar o por no obedecer la palabra de Dios. Muchos fuimos víctimas de nuestro trasfondo familiar, ¿cierto? El punto es que no tenemos que seguir siéndolo. Se acabó. A ver, digan conmigo: se acabó. Ya tengo una Biblia. Es necesario obedecer la palabra de Dios. Le voy a dar 3 claves rápido para que Jehová edifique la casa. ¿Las quiere oír? 3 claves para que Dios pueda trabajar contigo, porque tú puedes saber la palabra de Dios de cuero a cuero, de Génesis a Apocalipsis, y aún así vivir una vida difícil. Ahí te va una clave. Una de las claves para que Jehová empiece a trabajar en tu casa es tener en alta estima y como nuestro GPS la palabra de Dios. No podemos decir, hermanos, que vamos a obedecer a Dios y leer un versículo que dice: Fernando Esquivel, anoche estuviste un poco, se te subió lo Esquivel y ofendiste a tu esposa. Sé humilde, y la palabra dice que tienes que ser templado. Luchar por esa palabra, ¿cierto? Entonces tengo que obedecer la palabra de Dios. Isaías 61:1, por favor. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Aquí está la clave. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
¿Qué ganamos con oír la palabra de Dios y conocer los versículos bíblicos si no los aplicamos a nuestra vida? ¿Qué ganamos? Yo conozco la palabra de Dios, también el diablo la conoce. ¿Sí sabían eso? Entonces, la clave está en temblar ante su palabra y ponerla por obra. ¿Quieren otro verso bíblico? Dice Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Número 2, cada miembro de la familia, esa es una clave, debe tomar el rol que le corresponde y ejercerlo con valentía, seriedad y responsabilidad. ¿Cuántos saben que la familia no es un juego? ¿Cuántos saben que la familia es algo grande a los ojos de Dios? ¿Cuántos saben que la mujer cuenta en la casa? ¿Cuántos saben que el varón necesita que se le escuche y que se le obedezcan sus órdenes en la casa cuando él tiene que darlas? Se quedaron muy callados. ¿Cuántos saben que a los hombres se les tiene que oír cuando ellos hablan en la casa? El hombre, dice la palabra de Dios, que es el líder, la cabeza del hogar. Y el hombre debe de conocer la palabra de Dios para que su esposa se pueda someter a él, ¿cierto? Había un hombre, un sacerdote de Jehová, que se llamaba Elí. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Y dos de sus hijos en el templo, en los atrios de Jehová, dice la palabra de Dios que se acostaban con las mujeres de ahí. ¿Se fijan qué grueso está esto? Elí era un sacerdote de Jehová. Y este hombre sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres del templo y el hombre callado. Entonces le vinieron consecuencias fatales. Ustedes ya saben la historia, solamente es un ejemplo. Sus hijos murieron porque Jehová dice que les iba a dar muerte. ¿Quién les iba a dar muerte? Jehová. Por tener la cosas de Dios en poco. Número 3. Esta es otra clave. Reconocer que si no se pone en práctica la palabra de Dios puede haber consecuencias serias, hermanos. ¿Padre Cristo, hermanos? Amén. Está el tema un poco pesado, ¿verdad? Pero ya terminé. He terminado. Esta palabra en la mañana la quise evadir orando y me dijo Dios, vas a predicar lo que te estoy diciendo. Señor, yo quiero predicar del potencial que hay en ellos. No, vas a predicar esto que te estoy diciendo. Oh, está bien, Señor, pues, lo que tú digas. ¿Quién escribió este salmo? Salomón. A ver, acá, ¿quién escribió este salmo? Salomón. Quizás fue Salomón, quizás fue David. Total que David quizás se lo envió a Salomón lo plasmó. Entonces David le escribe a Salomón este consejo. Pero mi pregunta es, ¿le sirvió a Salomón el consejo? Pueden ponerse de pie. Pónganse en pie, hermanos. Miren, David le escribe a Salomón, le da un consejo y le da un consejo de sus propias derrotas. Quizás le dice, no sigas mis pasos, yo fui un mujeriego, polígamo, una persona traidora, una persona que pagó las consecuencias de mis errores. Hijo, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que la edifican. Agarra la palabra de Dios y vete de derecho. Y yo dije, bueno, pues si Salomón vio todo lo que le pasó a su padre, entonces él hizo caso, ¿verdad? Pues les quiero decir que no. Dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 11:6. Todos abran su Biblia, por favor. Dice 1 de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Ya le habían leído el salmo, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Este era un dios, un demonio, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Tuvo muchas mujeres, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Qué necedad, no? Es una necedad. Ver a mi padre caer y yo seguir en los mismos pasos que él.
Es una fortaleza, hermanos, que se tiene que ir. Es tiempo de dejarle a Dios el control de tu casa. Cuando no nos guste un versículo de la Biblia, no importa, tú síguelo, te va a traer un bien. Así dice la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí dice así o no? Si seguimos, si nuestros hijos siguieran ese mandamiento, fueran grandemente bendecidos, dicen que con larga vida. Es tiempo de dejarle a Dios, hermanos, las cosas y seguir su palabra y no ser necios, hermanos. Es tiempo de obedecer su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Si nosotros no nos metemos con Dios y escudriñamos la palabra, aunque no nos guste, hay cosas que no me gustan y las tengo que dejar. ¿A quién le gusta, hermanos, cuando viene a Cristo, dejar el adulterio? Yo no puedo tener 40 años en el Evangelio y decir: es que todavía estoy tratando de dejar el adulterio. Todavía ahí tengo una onza de cocaína ahí en mi closet y todavía de repente, Señor, tú tienes paciencia. Después de 40 años. Si tú, hermano, no agarras esta palabra y te la aplicas, vas a pasar consecuencias con tu familia fuertes. Necesitas conocer la palabra de Dios. Nomás te prediqué el Salmo 127.1 porque el Salmo era del 1 al 5. Más abajo habla de los hijos, pero no me quedó tiempo. Pero el salmista dice que los hijos son como saetas. Los hijos son como saetas que papá y mamá van a direccionar y preparar para ser disparados a un mundo de tinieblas. ¿Ah? Los hijos son saetas. ¿Qué es una saeta? Una flecha. Dice que los hijos son como saetas en una aljaba. Agarras, tú los vas a direccionar. ¿Cómo los vas a direccionar? Ellos no están muertos, todo oyen, todo escuchan, todo perciben. Ahorita estaba viendo a Josué que estaba brincando. ¿Por qué brinca Josué de alegría? Pues porque ve a su papá brincar aquí en el templo, alabar a Dios, aplaudir. ¿Cierto o no es cierto? ¿Tú le dijiste, se lo guardaste que anduviera alabando a Dios con un cinto? No. Todo miran, todo perciben. Mi mamá respeta a mi papá y se les va formando esa saeta, se va puliendo. Mi papá trata bien a mi mamá y ellos están viendo y esa flecha está agarrando forma. Y cuando ellos crecen y tú los vas a lanzar, va a depender de todo lo que vieron y escucharon en tu hogar. Y sin la Biblia, hermanos, yo no sé cómo puede sobrevivir una persona que no lee la palabra de Dios. Cada actitud de unos hacia otros es donde se les va a formar el carácter a los hijos. Por eso, hermanos, muchas veces cuando yo escucho aquella familia de aquella persona, él ganó para izquierda y otro para derecha, también yo estoy batallando, yo no me admiro de nadie, pero yo digo, tengo que rectificar muchas cosas que la Biblia me dice que rectifique. Y sin la Biblia, hermanos, estamos perdidos, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te lo sintetizo. Tú le puedes meter todos los psicólogos que quieras a tus hijos, tenerles los mejores maestros, tenerles las mejores riquezas, pero si ellos no conocen a Dios, el día que ellos sean disparados a este mundo de tinieblas, va a ser un caos. Yo te invito en esta tarde, hermanos, y me gustaría más bien invitarte a que pasaras aquí al frente, o ahí en tu lugar cerraras tus ojitos, levantaras tus manos y le pidieras a Dios por tus hijos. Estamos viviendo tiempos bien difíciles por nuestra familia. Y necesitamos empezar, hermanos, a hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. No es fácil. Tú eres víctima de lo que te infundieron en tu casa, pero ya tienes la luz de Cristo y su palabra. Las cosas que van a salir con tus hijos van a ser la ramificación de lo que vieron en mi casa. Yo soy culpable de cosas que mis hijos están pasando. Soy culpable. Porque ellos en mi vida pasada dieron gritos, golpes, pleitos. Y aún de cristiano todavía yo no quería rectificar muchas cosas. Era rencoroso, amargado, enojón. Y Dios todavía está trabajando en mí. Pero voy viendo los frutos.
del esfuerzo que estamos poniendo para que esto siga adelante. Yo te invito a orar por tu familia en este día.